Jesucristo nuestro Señor, que tenemos acceso a ti para acercarnos con confianza a tu trono de gracia, para recibir, Señor, lo que tú tienes preparado para este día, de tal manera que podamos, Señor, tener más entendimiento, más conocimiento, más luz de tu palabra para caminar en ella. Te agradecemos, Señor, por este día, día de gozo, día de alegría, en la cual tú nos has dado salud, tú nos has dado comida, protección, abrigo y todo lo que hemos necesitado. Encomendamos nuestras vidas en tus manos y te agradecemos por tus cuidados, bendito Dios, Padre nuestro. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Esta noche vamos a compartir, hay un principio bíblico que es el principio de que todo lo que ocurrió a los padres en la fe, Abraham, Isaac, Jacob, los que están antes de nosotros, al pueblo de Israel, es un ejemplo para nosotros, los cristianos, ¿no? Por eso el apóstol Pablo en 2 Corintios dice que todos estuvieron bajo la nube. Vamos a ir a ver eso. Bajo la nube. Bajo la nube. Entonces, lo que le pasa a Israel, 1 Corintios, ¿no? Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis. 1 Corintios, ¿cuánto pasó? Vamos a 1 Corintios 10:1. Compartir pantalla. 1 Corintios 10:1. Dice, tú lees. Porque no quiero, Despacio nomás para que. porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Amén. Desde acá está cómo la escritura nos muestra que estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, ¿no? Entonces, y acá nos muestra, ni seáis idólatras. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquéis como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Ahora, entendamos bien que acá nos está diciendo bien claro, ¿ah? Bien claro, que así como ellos hicieron una cosa, estaba mal, tampoco la debemos hacer nosotros. No seáis idólatras, como ellos fueron, ni nosotros seamos idólatras, como ellos fueron. No seamos fornicarios, no forniquemos actualmente ahora, como algunos de ellos fornicaron. No dicen que todos ellos tampoco, ojo. Y cayeron un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron. Nosotros no debemos tentar al Señor. ¿Qué es tentar al Señor? Ponerlo a prueba, ¿no? Señor, si tú me amas, entonces mira, protégeme porque voy a participar en el secuestro de una persona y me van a dar una parte del 30% y son $100,000, $30,000 van a ser para mí, yo te voy a poner una iglesia. Señor, protégeme en este robo que voy a hacer este secuestro. Tentar al Señor, ¿no? O voy a caminar sobre el agua, o voy a tirarme del techo a ver si vuelo.
tentar al Señor, ponerlo a prueba, desafiarlo, ¿no? Y perecieron por la serpiente. Ni murmuremos, no seamos murmuradores. ¿Qué es murmurar? Quejarse. ¿Quejarse de qué? De todo. Como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Entonces, este principio bíblico acá lo vuelvo a referir, pastor, otra vez, por favor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Pero estas cosas están hechas para amonestarnos. Son ejemplos y están escritas para amonestarnos. Acontecieron como ejemplo. Entonces, todo lo que pasaba atrás es lo que Dios quiere que pase ahora. Todo lo que sucedió antes es un tipo y sombra de lo que había de venir, ¿no? Y es así que las 7 conmemoraciones santas de Israel son tipo y sombra de lo que Dios Padre, el Espíritu de Jehová y el Señor Yeshua tenían que ser hechos a través de Él, de la obra de Dios por medio de Jesús, ¿no? Y ahora vemos que estas cosas están acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. Entonces vamos a ver la vida de Abraham. En la Biblia nos dice que sigamos el ejemplo, ¿no? También de aquellos que por la fe y la paciencia heredaron las promesas, ¿no? Entonces, sí, ejemplos buenos a seguir, ¿no? Así es. Y acá, ¿qué más dice, pastor? A ver, para terminar con este pedazo ya. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, el pan que partimos, no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Entonces, dice bien claro que todo lo que ocurrió en Israel, el diablo va a tratar de ponerlo en nosotros, en un sentido malo, pero también en un sentido bueno, porque algunos de ellos fueron tentados y otros resistieron. Por eso acá dice en el versículo 13, que no nos ha venido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará, Dios da juntamente con la tentación que da el diablo, Dios da la salida para que podamos resistir, soportar. Por la Biblia dice Santiago, ¿no? Bienaventurado el hombre que soporta la tentación, ¿no? Es que puede... ¿Santiago cuánto? Santiago 1, Santiago 1:12. Entonces, no es que no vamos a ser tentados, pero otra cosa es que podamos resistir, ¿no? Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, la tentación es mantenernos en el camino recto. Soportar la tentación es no dejar que salgamos del camino recto. Soportar la tentación es la intención del diablo de que no guardemos de todo corazón lo que Dios nos manda a guardar, ¿no? Sus preceptos, sus juicios, su forma de entender, de ver, de tratar con las personas, ¿no?
que es lo justo, lo correcto, lo bueno, lo adecuado, la regla de oro, haz con el prójimo lo que quieres que te hagan a ti, no hagas con el prójimo lo que tú quieres que no te hagan a ti, la regla de plata, los mandamientos de Dios, ¿no? Y cuando tú haces eso, te mantienes caminando en el camino derecho, que es Cristo Jesús, porque Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. En la escritura está en Pedro, que dice que Él nos ha dejado sus huellas para que sigamos sus pisadas. Pues sigamos las pisadas de nuestro Señor Jesucristo en el camino recto, diciendo no a la tentación. Entonces vayamos a ver ahora, esa es la introducción, la vida de nuestro padre Abraham en Génesis 12:1. Vayamos allí. Vamos a leer. Ahora, Abraham no era un superhombre, ¿no? Era un hombre obediente. Entonces, si él lo pudo hacer, también nosotros lo podemos hacer. Amén. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sara, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y a todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Amén. Entonces vamos a pararnos ahí y vamos a ver en algunos versículos, ¿no? Lo que dice, ¿no? Y vamos a entender que Dios nos da y nos enseña, ¿no? Cómo caminar en la tierra que Jehová había dicho a Abraham, ¿no? Entonces, lo primero que Dios empieza a decir es, Dios le dice a Abraham, deja tu tierra y la tierra de tu parentela, ¿no? Y le dice que la palabra ahí en el hebreo es lej lejá, ¿no? Lej lejá es una frase muy que significa deja tu tierra tú mismo, ¿no? Deja tu tierra, ¿no? Dios le dice a Abraham, deja tu tierra, y él le pide que renuncie a varias cosas, ¿no? Vamos a verlo acá en dejar de compartir para que se vea la pantalla. Acá, Hay una situación que se genera en el ser humano sí, cuando deja su tierra, ¿no? así es. Extrañar tu lugar de origen, Gracias, pastor. extrañar a la gente, ¿no? Así es. Tus comidas, ¿no? Tus deleites, tu confort, Amén. ¿no? Y lo peor de todo que el Señor no le dice exactamente, ¿no? Hasta dónde, ¿no? Dice, deja tu tierra, primeramente. No le dice, ¿a dónde iba a ir? Él tenía que estar dispuesto a decir, heme aquí, Señor. Como todos nosotros, cuando el Señor nos llama, tenemos que tener un corazón dispuesto para Él, ¿no? Heme aquí, Señor, envíame a mí, ¿no? Y yo iré donde quiera que tú vayas. Ahora, después de tomar esa decisión, ¿no? De palabras, nosotros tenemos que hacerlo de hecho. Y ahí es donde va a haber un gran desafío. Va a haber un desafío de regresar atrás. Amén. Entonces vamos a volver a leer esta vez, pastora, y vamos a también a compartir el texto. Vamos a leer, perdón, ay, se me apreté otra cosa, disculpe. Vamos a leer acá, otra vez en, Génesis 12. ahí se me ha ido, allá, para compartir pantalla. Y acá.
Otra de Génesis 12. Ya. 1 y 2. Dice así, 1 y 2, ¿no? versículos 1 y 2 de Génesis 12. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y también el 3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, la bendición de Abraham no es solamente para los judíos, sino para toda la descendencia de Abraham. Y acá está la promesa de que esas familias también íbamos a ser las naciones de la tierra. Eso es algo que a veces se olvida en decir, ¿no? La bendición que Dios le da a Abraham, es a Abraham ya su descendencia. No es solamente para los judíos, como ellos quieren hacer creer, es solamente para la tribu de Judá. No es que hablemos mal de ellos, pero bueno, vayamos a ver las cosas como son, ¿no? O sea, bíblicamente hablando, Dios dio la bendición a Abraham y a su descendencia, en Cristo Jesús. Cosa, por supuesto, que los judíos no mesiánicos van a rechazar, ¿no? Entonces, pero acá nosotros estamos viendo que Dios le dice, deja a tu tierra, vete de tu tierra o camina afuera, ¿no? Sal de tu tierra y de tu parentela a la casa y de la casa de tu padre, ¿no? La palabra del Señor nos muestra, ya se ha trabado un ratito, espérense, ahí no puedo cambiar. Se traba un ratito, está cruzado. Está abierto acá una cosa, no la puedo cerrar. Un ratito, ahorita lo hacemos. Lo he metido acá y ya está. Ahora sí. Disculpen, hermanos. A veces estas cosas ocurren. Normalmente cuando la pastora comparte, yo veo la computadora, pero cuando yo comparto, tengo que ver la computadora y hacerlo. Entonces, a veces hace una cosa y se mete la otra. Y ahí es donde vienen las lentitudes, como ahora. Bueno, ya mejoró. Entonces, acá parece que nosotros estamos viendo, ¿no? Que Dios le dice a Abraham una cosa, pero la Biblia nos enseña que la Biblia nos enseña que Dios habla en Hechos 7:14. Hechos 7:14. Veamos a Hechos 7:14. Hechos 7:14. Acá dice, deja tu tierra y tu parentela, ¿no? Y pensamos que está hablando de Ur de los Caldeos. Pero no estaba hablando de Ur de los Caldeos. Dios ya le había dicho a Abraham que saliera y que fuera a la tierra de Canaán. Pero Abraham se había quedado en el medio. Vamos a ver eso. ¿Dónde está? En Hechos capítulo 2, versículo 7. 7:14. 14. Amén. 24, entonces. Vamos a ver el versículo 3. Oh. Varones, hermanos, Varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó
a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aún para asentar un pie, pero le prometió que se la daba en posesión, Se la daría. que se la daría en posesión y a su descendencia después de él. Aún él, cuando él aún no tenía hijo. Amén. Entonces, acá vemos que primeramente, este es un dato que no sale en Génesis, ¿no? Dice que Dios primeramente había hablado a él cuando estaba apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase en Aram, ¿no? Y en otras palabras, Dios ya se le había aparecido a él cuando estaba en Mesopotamia, en Ur de los Caldeos, y le dice, sal de aquí y anda a una tierra que yo te mostraré. Y después vuelve a hablar con él, como hemos visto en Génesis capítulo 1 al 3, ¿no? Y le dice, deja tu tierra y tu parentela, ¿no? Y Dios le pide a Abraham que deje tres cosas, ¿no? Le pide a Abraham que vamos a ver ahí, ¿no? Vamos a ver, ¿qué le dice, no? Y es bien difícil este discurso que Dios le da, ¿no? Las primeras palabras, él le comienza exigiendo una ruptura total de las raíces naturales, ¿no? Le dice, deja tu tierra y tu parentela, ¿no? Lo primero dice, deja tu patria, nació en Ur de los Caldeos, después se fue a vivir a Aram. Dice, primero le dice, deja tu tierra, deja tu tierra y tu parentela. Dios a veces nos pide, nos comienza exigiendo una ruptura con las raíces naturales, la vinculación más amplia, la de la familia, la nación, el país donde naces, tu patria, ¿no? Todos tenemos una patria donde nacemos, y a la gente que nace en nuestra patria le llamamos paisanos, porque son del mismo país, ¿no? Paisa, le dicen, ese es mi paisa, cuando van a otros países, ¿no? Es mi país, es mi paisano. Entonces, la primera cosa que Dios le dijo a Abraham es, desarráigate del país donde has nacido. Ese es en primer lugar. Luego viene reduciéndole paulatinamente y le dice, deja tu parentela, ¿no? Y en un sentido más general es parentela y en un sentido más estricto, tu familia, ¿no? Y sal hacia un lugar, ¿no? Le dice, deja y camina hacia ti. En el hebreo está lej leja, es la palabra que dice, y vamos a ver qué significa eso. Significa, ¿no? El secreto oculto de esta porción está en el movimiento de salir de la inercia, ¿no? Dios le dice, deja de estar en el lugar de comodidad, deja, sal de esa inercia, de esa pereza, de esa rutina, de esa imposibilidad, que imposibilita que el propósito de Dios se manifieste en tu vida. Entonces ese llamamiento que Dios le hace no es un llamamiento para todos nosotros, ¿no? Y hasta ahora, como hemos visto que todo lo que pasó con los padres anteriores, nuestros padres en la fe, también es lo que Dios nos pide a nosotros, ¿no? Ni seáis tentados como algunos de ellos fueron tentados, etcétera, ¿no? Entonces, por eso la interpretación más conocida de esta versión bíblica es ve hacia ti o ve por ti, ¿no? Abraham debe ir hacia él mismo, encaminarse en su interior. Él debe buscar respuestas y encontrar lo que no tuvo en las casas de sus padres, ni recibió por la influencia de la cultura de su región. El Altísimo nos está diciendo, asume el desafío, ¿no? Libérate de todo aquello que te mantiene atado y accede a un nivel espiritual superior. Deja ese lugar de comodidad, deja tu tierra, tus raíces donde has nacido. No estoy hablando físicamente. Deja tu parentela, ¿no? La cultura donde te has criado, en tu familia, ¿no? Las seguridades de la carne que hay en nuestra familia. Vivimos a veces en familias que hay un médico, hay un abogado, hay un pastor, hay un ingeniero,
hay un gafitero, hay un panadero, hay una bodega, ¿no? Entonces todo ya está hecho Ahora por resulta nuestros fácil, abuelos. Entonces vivimos en la bendición, en la raíz que hay en nosotros por nuestros ancestros. Por eso, eso es una poderosa relación, ¿no? Y Dios nos dice que le dijo a Abraham, ¿no? Deja a tu tierra, a tu parentela, y anda a un lugar que yo te mostraré, ¿no? Esa palabra de deja es lej leja en hebreo, significa ve, deja para ti, ¿no? Deja esto para tu bien. Lej, deja, camina para ti, o sea, para que tú llegues a la potencialidad que Dios tiene para cada uno de nosotros. Que nuestra vida no esté fundamentada en el brazo de la carne y en la sabiduría humana, como dice el apóstol Pablo en otra parte, ¿no? Sino que esté fundamentada en nuestra unión, en nuestra comunión con Dios. Amén. Entonces vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Además, Dios le está pidiendo a Abraham que deje esa contaminación que había en Babilonia, ¿no? Y luego en Haram, los ídolos, que obstaculizaban a Abraham en su camino hacia la tierra de Israel, ¿no? Porque en ella es la tierra donde Dios iba a mostrarle la luz de la revelación que le iba a dar, ¿no? muchas veces al permanecer en ese lugar con nuestros familiares, no nos ayuda a crecer, a depender de Dios tan solamente, porque estamos dependiendo de lo que ellos nos pueden dar, ¿no? De la casa que tenemos, de parte de nuestros padres, ¿no? De la tierra que vivimos, nuestros amigos, ¿no? Entonces nos resulta muy fácil, ¿no? Vivir en nuestro país, ¿no? Entonces, ay no, acá está bien calentito, acá tengo mis amistades, acá tengo mi familia, acá tengo mi pancito que me gusta, y si yo me voy para allá, ¿cómo va a ser, qué va a ser de mí? Allá no hay papa rellena, no hay ajicito, no hay rocoto, no hay No hay chanfainita, mi gente. no hay gente, ¿no? O sea, las comodidades del cuerpo humano naturales son bien fuertes. Entonces Dios le dice a Abraham, anda, es una tierra donde hay luz. No te quedes acá donde está la oscuridad del paganismo, no te quedes acá donde están todas las raíces idólatras. Dicen que el padre de Abraham, Taré, era un hacedor de yesos, un hacedor de ídolos. Amén. Entonces, Dios llama a Abraham a un viaje en lo físico, pero también un viaje espiritual, un caminar, un peregrinar, ¿no? Y por eso la palabra del Señor al cristianismo le llama el camino, ¿no? Un caminar, un peregrinar, me iba a Hacia traer la, sufrimientos. y glorias, Sí, sufrimientos y las dos glorias. cosas, sí, es que por la obediencia. Entonces, miren hermanos, nosotros Dios no nos llama a sufrir, Dios nos llama a sufrir, pero para tener una gloria. Ya, por el hecho de estar en la tierra, vamos a sufrir de todas maneras, seamos cristianos o no. Pero nos llama a que ese sufrimiento sea un sufrimiento que nos modele a la imagen de Cristo Jesús. O sea, todo aquel que quiera vivir piadosamente padecerá persecución, dice la Biblia de todas maneras. ¿Por qué? Porque somos luz. Entonces, ese caminar, como dice la pastora, va a tener una adversidad, van a presentarse angustias, van a presentarse deseos Desafíos. que no son conforme a la voluntad de Dios, desafíos, tentaciones, voluntades que se van a querer poner por encima de la voluntad de Dios, personas que van a querer manejarte y dirigir tu vida, Usada por el diablo, ¿no? Por supuesto. dirigir tu vida hacia un lugar fuera del que Dios está dirigiendo como dirigió a Abraham. Pero la voz del Altísimo llama a Abraham y le exige que parta a otra tierra, que vayas, que quiero que partas, que camines hacia, ¿no? Un lugar de verdadera revelación espiritual. En pocas palabras, esta vocación nos confronta. Tenemos que elegir
la rutina que se hace ignorancia y mediocridad o el propósito eterno de Dios, que es una aventura hacia la transformación para llevarnos a la excelencia de Cristo, ¿no? En el hebreo dice, vete de ti para tu bien, ¿no? Y indica huir de la comodidad de lo que hasta ahora eres para empezar a ser eh, esa persona que Dios quiere que seas, ¿no? Sal de tu lugar de comodidad, de compromiso contigo mismo para empezar una vida dependiente de Dios. Este vete de ti para ti, o este lej leja que Dios le dice, ¿no? Deja tu tierra y tu parentela, vete de ti para ti, le dice lej leja, o sea, sal, en el hebreo dice deja tu tierra y tu parentela, pero en el hebreo está sal para ti, vete para ti, para tu bien, ¿no? Esto para tu propio beneficio, para cumplir el propósito que Dios tiene. Este llamado divino está indicado en 3 huidas o 3 salidas, 3 abandonos que Jehová nos propone como diseño espiritual que fueron beneficiosos para Abraham. Lo acabamos de decir hace un rato, ¿no? El primero es, sal de tu tierra, ¿no? Esos deseos naturales, esa voluntad que tenemos en lo natural, ¿no? El Señor Jesús también nos habla y nos dice que debemos de tomar nuestra cruz, ¿no? ¿No? Jesús es nuestro ejemplo perfecto de esto, ¿no? Cuando dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me dio. Juan 6:38. Veamos ahí. Juan 6:38. Tenemos que dejar de ser nuestra propia voluntad si queremos cumplir el plan y el propósito de Dios para Amén. nuestras vidas. Juan 6:38 dice, porque he descendido. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Amén. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Amén. Entonces, he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús dice en Lucas 9:23 también, que hay una cosa que debemos hacer con nuestra cruz, ¿no? La Biblia habla del viejo hombre, de morir al viejo hombre y mantener crucificado al viejo hombre y vivir el nuevo hombre, ¿no? Vayamos acá a ver Gálatas 2:20, a ver. Gálatas 2:20. Dice, con Cristo, Estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. entonces dice que estoy juntamente crucificado. No dice que fui crucificado un día cuando nací de nuevo, ¿no? O cuando me metí en el agua, en el bautismo, no. Estoy cada día, estoy juntamente crucificado, cada segundo, cada respiración. El viejo hombre está crucificado, está muerto, ¿no? Estoy muerto para Ur de los Caldeos, estoy muerto para Aram, estoy muerto para la comodidad de la carne, ¿no? Ya no vivo yo. Estoy muerto para no pecar, Así es, para no hacer mi voluntad. ahí estamos yendo, ¿no? Estoy muerto para no vivir de acuerdo a los apetitos desmedidos del viejo hombre. Como lo vimos en 1 Corintios 10, ni seáis idólatras, ni fornicarios, ni codiciosos, ni desobedientes, ¿no? Como algunos de ellos fueron, ¿no? Estoy justamente crucificado. Acá entonces el apóstol Pablo nos está dando el modelo que Dios quiere para nosotros, ¿no? Que es de acuerdo al modelo de Abraham, que dejemos ese viejo hombre, que salgamos de lo natural,
que vayamos a lo espiritual. Lucas 9:23, pastora. A veces tenemos que ver y discernir. Dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, este la salvará. Entonces podemos ver que Abraham hizo esto cuando dejó Ur de los Caldeos y cuando dejó Aram, ¿no? Hizo la voluntad del que lo llamó. Dios dijo a Abraham, Lej leja, camina para tu bien, sal a un lugar para tu propio bien, para buscar tu esencia, para poner tus raíces que yo te doy a una tierra que te voy a mostrar. Entonces, Abraham sabía que estaba yendo a Canaán, la tierra de Israel, que sería en el futuro llamada la tierra de Israel, pero era la tierra de Canaán. Y él más bien se había demorado, porque Dios ya le había dicho, que acabamos de ver en Hechos capítulo 7, ¿no? Por la prédica de Esteban, Dios decía que había ya sido llamado a Abraham, que le apareció Dios a Abraham en Ur de los Caldeos, y después ya estando en Harán le vuelve a decir lo mismo. Entonces, en Lucas 14:27, vamos a ver allá, Lucas 14:27, dice, ¿ahora? Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Mateo 6:24, No basta ser entregado, entregar su vida, ¿no? Ser discípulo. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces, de alguna manera, estamos viendo que esa dicotomía, esa dualidad, ¿no? Está presente también con nosotros, ¿no? Jesús eh, dijo en Juan, perdón, en Lucas 22, Jesús dice, Lucas 22:42, vamos a ver ahí, Lucas 22:42, a ver, Lucas 22:42, diciendo, a ver, pastora, Diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. amén, Es el momento más crucial, ¿no? amén. Más difícil de Entonces, su ministerio. es maravilloso entender que parte y esa es una característica de las personas mayores. Estoy hablando no solamente de edad, sino mayores en cuanto a la vida, a dar fruto, ¿no? Que no se frustran cuando no le dicen no, o sea, saben ser pacientes, ¿no? Se desespera. Sí. Muchos de nosotros, como seres humanos, debemos de renunciar a voy a decirlo de alguna manera un poquito ¿No entendí? para más entenderlo, ¿no? Una palabra fácil de entender. Muchas veces que tenemos necesidades que son necesidades caprichosas, inmediatas. Queremos algo. Entonces cuando lo tenemos ni siquiera nos damos cuenta que la tenemos y la dejamos ahí abandonado algo, ¿no? Que compramos. Y muchas veces tenemos que tener la capacidad de decir no a esos deseos, ¿no? Entender que muchas veces esa voluntad fuerte que tenemos de querer algo, eso nos va a derrotar, eso nos va a hacer apoyarnos en nuestra propia fuerza en lugar de apoyarnos en Dios.
Tenemos que tener la voluntad de abandonar todo deseo que sea contrario a la Escritura para obedecer la voluntad de nuestro Padre Celestial, ¿no? Después dice, deja tu parentela. Es la influencia del hogar, es el segundo punto, ¿no? La influencia del hogar y la sociedad en que vivimos, ¿no? Por ejemplo, voy a decir una cosa que puede parecer absurda, pero es verdad. Tú acá en Perú preguntas, ¿y tú, pero tú de qué religión eres? Yo soy católico, pues ¿qué más voy a hacer? O allá donde vive nuestra hermana Inés Davis, tú preguntas a un americano, ¿pero tú de qué religión eres? No te va a decir yo soy evangélico, no te va a decir yo soy protestante, ni yo soy bautista, te va a decir yo soy cristiano, te va a decir, ¿no? Pero todos los peruanos son católicos, todos los americanos son cristianos. Ah, vas y haces la misma pregunta a la gente que está en la cárcel de Perú, todos son católicos. Vas a la cárcel de Estados Unidos, todos son cristianos. Eso es parte de nuestra sociedad, pero ¿cuántos verdaderamente de los gente que conocemos son servidores de Dios? Entonces ahí están las tradiciones familiares, ¿no? La influencia del hogar, la sociedad, ¿no? A mí me educaron en un colegio romano, bueno, católico, por decirlo de otra manera. Tienes que dejar las costumbres familiares, tus tradiciones familiares. Ahí es cuando viene el temor también, ¿no? Claro. De salir a lo desconocido. Porque en lo conocido tú ya te familiarizas, pero lo que es desconocido te da temor, te da inseguridad, ¿no? Yo recuerdo cuando recién comenzaron a predicar la palabra, yo tenía terror de equivocarme, de irme a algo que no fuera real y verdadero de parte de Dios. Entonces, ¿qué cosa es lo que me trajo a mí tranquilidad? Cuando yo fui a hablar con un sacerdote. Y yo le dije, mire, hay una persona que es evangélica, me está enseñando la Biblia, y cada viernes estoy yendo a su casa. Yo le dije, pero ella, lo malo, le dije que ella me ha cambiado la Biblia. Y me ha dado otra Biblia, que es la Biblia evangélica, le dije yo, ¿no? Y el sacerdote se rió y me dijo, así, no sabía que había una Biblia evangélica, me dijo. Yo sabía que la Biblia es la palabra de Dios. Y me dijo, ¿y cómo te sientes tú? Así me preguntó él. Yo le dije, me siento muy bien, cada vez que voy aprendo bastante. Le De dije, repente el padre era cristiano. y él agarró y me dijo, entonces sigue viendo. Me parece que era Entonces sabio. yo, con esa libertad que él me dio, con esa venia, dije, bueno, él me ha dicho que yo vaya, entonces estoy en lo correcto. Entonces cuando Dios te dice algo, que es que lo sabe todo, el autor de la palabra, y te dice, haz esto, nunca te va a llevar a un lugar pues equivocado, torcido. No tengas temor, si el Señor te dice que haga algo, porque detrás de eso hay una recompensa, hay bendición. Amén. En Marcos 10:38, vamos a ir allá. Marcos. El Señor nos trae cosas bellas para cada uno de nosotros. Amén. Marcos 10:38. ¿Qué dice, pastora? Pedro, Sí, Marcos 10. ese no soy la botella. No, es Ya. versículo que quiero es cualquiera que haya dejado a su padre. Marcos 10, sí. Marcos 10. A casa, ¿no? Sí, Felicidad. acá está, Marcos 10:28. Marcos 10, 28 dice así. 29. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio,
que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Por si acaso no dice esposas, ni esposos. O sea, no vas a dejar a tu esposa para seguir a Dios. No, si quieres dejar, acá dice mujer o hijos, se refiere a no casarte, ¿no? No te dice que dejes a tu mujer con los hijos, no está diciendo eso. Dice que no te cases pues, para tener ni mujer ni hijos. Pero si dejas eso por causa del evangelio, o sea, si te mantienes soltero, vas a recibir, ¿no? Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, pero no dice esposas ni mujeres, por acaso, porque hay cada torcido que quiere hacer eso para tener 100 mujeres, ¿no? Hay que hablar bien claro a veces las cosas con la gente torcida, que son chuecos del cerebro y quieren torcer las escrituras. Con persecuciones, ajá, eso es lo que decía la pastora, ¿no pastora? Sí. Todo aquel que quiera vivir piadosamente padecerá Persecución. ahí está, pues la persecución. ¿Cuál es la persecución? Te persiguen por ser una persona que vive de acuerdo a la luz, Porque hay a la unos sufrimientos justicia. que son de Cristo, como buen soldado de Jesucristo, ¿no? Amén. Padecimientos. Entonces acá el Señor nos está diciendo así Pero como, no solo pasamos ese trance, esa situación. Está el Señor con nosotros, todos nuestros hermanos en la fe que pasan por los mismos padecimientos. ¿sí? No solamente está el Señor con nosotros, sino está también todos los otros hermanos que han pasado por lo mismo. Pero Él está para sacarnos, para darnos libertad, para llevarnos al lugar donde quiere Él que vayamos. Y también nuestros hermanos en la fe oran por nosotros para que cumplamos eso que el Señor que está con nosotros nos quiere ayudar a entrar a un nivel mayor, un mayor nivel de revelación. Y también con el nivel de revelación viene un mayor nivel de salud, de ingreso, de economía, de protección financiera, de bendición. La propia tierra que Dios ha hecho nos da su energía. La tierra, cuando uno está obedeciendo los mandamientos de Dios, nos da su fuerza. Una fuerza que tiene que ver con el magnetismo de la tierra, tiene que ver con eh, los electrones que están alrededor del aire, que salen de la tierra y hace que nosotros estemos fuertes. Dios nos planta como un árbol en la tierra donde estamos y hace que nuestras raíces se extiendan y esas raíces espiritualmente hablando nos dan la fuerza, nos dan la energía de Dios. Entonces, pero cuando la gente está en pecado, está en blasfemia, en soberbia, en altivez, en desobediencia, la tierra lo vomita. La Biblia lo llama así, pero lo que está diciendo es que la tierra no le da su fuerza, lo aísla, como un aislante de electricidad, que impide que pase la corriente, le cierra el caño, la tierra cierra el caño, Dios cierra el caño, porque no va a dejar que esa persona destruya a los demás. Vamos a ver cómo lo enseña la palabra del Señor. Acá vamos a leerlo en Levítico 19:27. Levítico 19:27 al 30. Levítico, ¿cuántas personas? 9, 27 al 30. A ver. No haréis tonsura en vuestras cabezas, ni dañaréis la punta de vuestra barba, y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Yo Jehová, no contaminarás a tu hija haciéndola fornicar, para que no se prostituya la tierra y se llene de maldad. Ese no es el versículo, disculpa, ¿No es es? Deuteronomio. A ver. 19. Disculpen.
Ahí está. 27. Deuteronomio, Levítico 19, 27 y 30. Porque todas las abominaciones, vamos a ver. A ver. Ahí está, yo creo que era Levítico 18, hermano, disculpen. Levítico 18 del 27, ¿no? Sí. Porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Porque cualquiera que hiciere alguna de todas estas abominaciones, las personas que las hicieron serán cortadas. Hicieren, así, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas. Yo, Jehová, vuestro Dios. Bueno, esta es la palabra del Señor, ¿no? Mucha gente que son gay ahora de ideología de género quieren hacer creer que esto es Normal. Que leer la Biblia es ser retrógrado, conservador. Nosotros creemos en Dios, tenemos un derecho constitucional de nacimiento por la libertad de culto, de adoración. Nosotros creemos que este es un libro inspirado por Dios y que las naciones que no guarden estas cosas son naciones que no van a ser bendecidas. Entonces queremos hacer lo bueno, queremos no contaminarnos con estas costumbres inmundas de esos pueblos de adoración a otras imágenes, otros dioses, de ofrecer sus hijos a Moloch para pedir bendición. Los quemaban a sus hijos, ahora los matan en el vientre de la madre, es peor todavía. Antes los sacaban y los quemaban, ahora en el vientre de la madre, la propia madre los mata. O sea, pueden ver algún animalito que cuando nace su bebé, el animalito lo mata, lo muerde. ¿Hay algún animalito que nos quieren hacer creer que la madre puede matar a su hijo hasta la última semana antes de dar a luz? Como si ella fuera la dueña de la vida. Como si ella fuera tiene licencia para matar una madre a su propio hijo, por favor. Eso sí están de acuerdo, ¿no? En el asesinato están de acuerdo, pero no en guardar, no están de acuerdo en que no guardemos las costumbres malignas y abominables que Dios aborrece. Acá dice, mire, guardad pues. Estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que os vomite, la tierra te vomita cuando hay pecado, cuando hay inmundicia, cuando hay idolatría. La tierra la hizo Jehová, y la tierra sabe quién es su dueño, quién es su creador, y le da la fuerza para el propósito de su dueño, de su creador, que es nuestro Padre Dios. Y cuando alguien está tratando de hacer otro propósito, Dios hace que esa tierra no produzca para esa persona. Todo esto que están haciendo, destruyendo las granjas, matando los animales y los ganados para no dar de comer a los pobres, a la gente como nosotros, la gente aquí, es una abominación delante de Jehová. Lo que está pasando ahorita en el mundo entero es una abominación. Los animalitos que el Señor ha dado para que sean para nuestro cuerpo, para comer, los están destruyendo, como diciendo que Dios, yendo contra la ordenanza del Señor, Sí. desde un principio, ¿no? Terrible. Entonces, y también Pedro nos dice que hemos sido rescatados. Primera de Pedro 1, 18 y 19. Vamos allá, pastora. ¿Acá? Primera de Pedro 1, 18 y 19. No. Conversando ayer con una persona, me dice pues que
una maestra del colegio decía de que dos niñas enamorando era normal. A la chiquita le están enseñando eso. Le están enseñando y la maestra de su colegio dice, es normal, dice, eso es normal, dice, porque la chiquita le preguntó. Entonces tratan de lavar el cerebro, llamar a lo malo bueno. Acá dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingidos. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Miren lo que dice el versículo 22, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Eso es lo que hace que tu alma se vaya purificando a la imagen de Jesús, empiece a buscar los caminos de santidad de Jehová, como dice acá, sed santo como yo soy santo. Si invocas a Dios por Padre, condúcete en temor todo el tiempo de tu peregrinación, como Abraham lo hizo. Entonces acá Pedro también está hablando de una peregrinación, un peregrinar en esta vida, conduciéndonos con temor. ¿Temor de qué? De Dios. Sabiendo que fuimos rescatados de la vana manera de vivir que le damos a nuestros padres. Ahí está. El ADN en tus células ha sido renovado, ha sido cambiado. Ahora tienes el ADN de tu padre Jehová. Beshen Yeshua, por el nombre de Jesús. Beshen Yeshua, por el nombre de Yeshua. Beshen es en el nombre. Be es y, perdón, en, y Shem es nombre. En nombre de Jesús. Jehová ha renovado, te ha rescatado de tu vana manera de vivir, tanto mental, tanto voluntariamente, como en tus genes físicos, ¿no? Dios hace una reestructuración de nuestros genes, incluyendo nuestros genes naturales, ¿no? No solamente la parte de la voluntad, de la mente, de la transformación del hombre, pero ese poder, esa gloria vivifica tanto nuestro ser que nuestros propios genes son cambiados. Y si había una enfermedad transmitida de padres a hijos, ese gen se vuelve un gen recesivo y no se transmite a los hijos. Entonces, o no se manifiesta a los hijos, ¿no? Entonces debemos de conducirnos de una manera separado para nuestro Padre Dios, pues, ¿no? Ese es muy bello, hermanos, y entender este camino del Señor ¿no? Y también deja tu tierra, tu parentela, bueno, dice, y la casa de tu padre, ¿no? ¿No? Al lugar que yo te voy a mostrar. Sí. Y el padre también se refiere a la enseñanza que hay de nuestros padres y de nuestra madre, ¿no? Y eso es renovarnos en el espíritu de nuestra mente, como dice Efesios 4:23 y Romanos 12:2. Nosotros estamos llamados a obedecer a nuestros padres en el Señor, Amén. ¿no? Entonces, si algo nos enseñaron incorrecto porque ellos no conocieron lo verdadero, tenemos que mantenernos firmes. Por ejemplo, cuando venimos a Cristo, hemos abandonado tantas tradiciones, tantas costumbres,
que teníamos nosotros y que lo vimos a ellos hacer. Entonces ahora tenemos que colocar en una balanza. ¿A quién voy a servir? ¿A quién voy a amar más? ¿No? ¿A quién voy a obedecer, someterme? Entonces ahí es donde el Señor nos manda a dejar toda esa, abandonar, ¿no? Abandonar toda esa cosa, pues, de idolatría y de religiosidad, de pecado, no está Él. Sí, hermanos, yo cuando 55, 8, pensamientos no son vuestros pensamientos. Isaías, ¿no? 55, ahí está. 8. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos y vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. ¿No? Entonces, Dios quiere que tengamos sus pensamientos en nuestro ser. Y eso, hermanos, se logra teniendo una confrontación. Cada vez que tú recuerdas algo o actúas de una manera equivocada o piensas de un error que has tenido, eso te trae una desazón. Entonces tienes que poner el pensamiento divino ahí, que el pasado está pasado y no existe. Y que si algún pecado hubo, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces tienes que aprender a pensar bíblicamente y entender que tus pensamientos no son los pensamientos de Dios, y que los pensamientos de Dios ahora tienen que ser tus pensamientos. También veamos Filipenses 2:5, que dice que haya en nosotros este pensar que hubo también en Cristo Jesús. Esa palabra sentir que nosotros tenemos en esta Biblia es pensar, ¿no? Haya pues en nosotros este pensar que hubo también en Cristo Jesús. Vayamos ahí a Filipenses 2:5. Filipenses 2:5. Dice, haya pues, Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. así como Jesús, y ahora también lo que Jesús hizo, también es un modelo para nosotros. Y acá nos está diciendo el apóstol Pablo exactamente lo mismo que decía de Abraham, que era nuestro modelo en el peregrinaje hacia la tierra de Israel. Eres Israel, nosotros somos tierra de Israel, nosotros somos el Israel de Dios. La Biblia llama a la Israel de Dios el reino de Dios, le llama también Jesús o Yeshua, ¿no? Porque dice, de Israel de Egipto llamé a mi hijo, refiriéndose cuando Jesús fue a Egipto, cuando lo perseguía Herodes. Profetizado eso en Oseas 11, cuando el profeta Oseas dice, ¿no? Que de Egipto llamé a mi hijo. Cuando Israel era joven, lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Y en Mateo capítulo 2 dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Oseas, Oseas 11, ¿no? De Egipto llamé a mi hijo Israel. Entonces, la Biblia habla de que Jesús es Israel, la Israel de Dios, y Él es nuestra cabeza, y tú estás injertado en Él, en Jesús, en Yeshua, quien es la Israel de Dios. Vamos a ver acá, que dice, ¿dónde estamos? En el 5. No sé por qué haya en vosotros. Allá. ¿Cuál es la clave para esto? Es la obediencia total, la obediencia suma y la humillarte a ti mismo y hacerte obediente, o sea, no hacer tu voluntad, sino la voluntad del que te envió. No hacer la voluntad tuya, sino la voluntad. 1 Corintios 2:16 también. Sí, en todo el lapso de nuestra vida hasta que partimos. Sí. Hasta la muerte. ¿No es cierto? Sí, continuamente. 1 Corintios 2:16. Vayamos. 1 Corintios 2:16. No es un empezar sin terminar. Es un empezar y permanecer. Es un peregrinaje. Todo lo que y después que seamos resucitados también va a haber otro caminar en obediencia, en esfuerzo, ¿no?
Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Es por eso que cuando pensamos algo contrario, inmediatamente sabemos lo que debemos pensar, ¿no? Hay personas que dicen, de repente comencé a pensar versículos que yo pensé que ni lo sabía. Y es la mente de Dios en nosotros que nos hace recordar, ¿no?, lo que verdaderamente deberíamos de pensar y actuar. Amén, dice acá, a ver. Pero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que nos ha concedido. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Dios nos ha concedido. O cual también, ¿qué dice? Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, así como Abraham dejó su tierra, su parentela, su familia y la casa de su padre, así tenemos que dejar el apego a la carne, a lo natural. Debemos de dejar nuestras propias costumbres del viejo hombre, debemos dejar nuestra forma de pensar antigua y seguir las cosas del pensamiento de nuestro Padre Dios por medio del Espíritu de Jehová. Amén, hermano. ¿Y qué más podríamos decir para terminar ya? Entonces, que la obediencia de Abraham hizo que él llegara, ¿no? Llegara a aquel lugar que era la tierra de Israel, Eretz Israel, y que allá en la tierra de Siquem él empezara ahí una nueva vida con su esposa, y Dios le trajo su abundancia y lo bendijo, y de su descendencia salió Cristo Jesús en quien nosotros estamos, y por eso nosotros somos la Israel de Dios. En Génesis 12, ahí está toda la, ¿cómo se llama? La bendición, ¿no? Lo que, porque no solamente era mandato, sino hay un mandato de Dios, el Padre, hacia Abraham, y el resultado que iba a haber en él, ¿no? Y no solamente con él, no solamente él iba a recibir la bendición, sino que él también iba a ser bendición para otros, ¿no? En Génesis 12, que comienza a decir, para llegar al final que se serán benditas en ti toda la familia de la tierra, ¿no? Amén. Incluyéndonos a nosotros, que vamos a abrazar la verdad. Entonces vamos a terminar con Génesis capítulo 12, como dice la pastora. 12:3, ¿no? 4. Vamos a ver. Entonces, hemos hablado la primera parte, ¿no? Vamos a empezar desde acá todo, esta primera parte. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y ahí comienza a decir la bendición por la obediencia. Y haré de ti una nación grande. Después le dice, y te bendeciré. Tercero, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y después al final, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, Dios Abraham tenía, vamos a seguir leyendo acá, hasta... Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años, cuando salió de Harán. Tomó pues a Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y a todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán,
y salieron para ir a tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Entonces, algunas versiones dicen que estas personas eran esclavos, pero en realidad lo que eran personas que estaban, eh, que, 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 que Abraham había influenciado y donde él estaba, la gente quería estar con Abraham, porque tenía tierra, tenía ovejas, tenía cabras, tenía ganado, y donde Abraham estaba, había mucha gente. Y después la Biblia dice que había 317, ¿no? Más adelante, cuando se produce la guerra entre 4 reyes contra 5 por el valle de Shitín, etcétera, ¿no? Y ahí la famosa guerra, y Abraham va en busca de Lot, su sobrino, y hace una guerra y le gana a todos los reyes, recupera a Lot y a todo lo que se habían robado en la guerra, ¿no? Pastor, Y habían 317 personas, y esas personas no eran esclavos, eran personas y almas que Abraham había influenciado, perdón. Sí, Abraham ya era una persona de una edad mayor. mayor, ¿no? Sí. Y muchas veces también eso ya a los mayores les es difícil salir de su casita, ¿no? De su lugarcito, no me saques de acá, ¿no? Entonces, las personas a esa edad se ven muchos de ellos viejos, sin fuerzas. Pero ¿cuántos años más vivió Abraham siguiendo después de los 75 años? 100 años más, Más. ¿no? Entonces él siguió adelante, no que no nos corte o nos frene la edad que podamos tener, ¿no? O sea que Abraham estaba muchachito todavía acá, Ante de los la ojos mitad de de su Dios, vida. y lo vivificó la matriz de Sara, ¿no? Y hizo que ellos terminaran el propósito por lo cual los había creado, ¿no? Entonces no nos desanimemos cuando decimos, pero yo estoy cansado. Hay algunos que son bien flojos, no quieren ir a predicar, viéndose en sí mismos, no, ya tengo tantos años, ya leí la palabra, ya prediqué a otro, no. Hasta que todo el tiempo de tu peregrinación tienes que hacer la voluntad de Dios. Amén. Y finalmente dice que Abraham, Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. y ahí es donde se le aparece otra vez Jehová. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente, edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová, y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Betel. Amén. Pues hermanos, alistemos nuestras maletas espirituales para entrar al viaje de la peregrinación, buscando caminar en el camino de Yeshua. Finalmente, en 1 Pedro 2:24. Vamos a ir allá para terminar. 2:23. Acá está. 1 Pedro 2:21, ¿no? Sí. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Amén. No, bien claro, dice, para que sigáis sus pisadas. El camino recto es Jesús. Sigamos sus pisadas, hermanos. Amén. Ay, estamos sin compartir pantalla. No, dice, vamos a leer. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos
para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Éramos como ovejas descarriadas, ahora somos ovejas que estamos en el camino recto de la justicia. Amén. Amén. Una oración pastora. Vamos a orar, hermanos, agradeciendo a nuestro Padre Dios por su palabra. Recordemos que es la palabra de Dios a la cual nosotros tenemos que someternos todo el tiempo de nuestra peregrinación. Amén. Amén. Padre amado, te damos gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Te agradecemos, papito, Gracias. por tu amor, tu misericordia, tu gracia abundante sobre nosotros para poder caminar sin pecado, para poder seguir las pisadas de nuestro Maestro Gracias, Yeshua. Nosotros encomendamos nuestra causa a ti, nuestras vidas, nuestras familias. Te pedimos en esta hora para que tú nos des crecimiento, para que seamos fortalecidos en la fuerza de tu poder que viene a través de la palabra, la escritura y por el caminar en luz. Ayúdanos, papito Dios, a cada uno de nosotros para completar la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos y siguiendo las pisadas de nuestro Señor Jesucristo, quien se Amén. entregó a sí mismo por nosotros y nos dio ejemplo en todo para que sigamos y vivamos una vida de obediencia en la cual nosotros no hagamos nuestra voluntad, sino la tuya. Te bendecimos, te agradecemos por esta noche. Te pedimos una noche de paz y tranquilidad para todos nuestros amados. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén.